Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Arrancamos Código Campo con mucha energía en este día sábado, previo a las elecciones PASO de mañana, domingo. Sé que hoy no vamos a tocar ningún tema político, no vamos a criticar a nadie, ni de la oposición, ni del gobierno, porque, bueno, obviamente rige una veda electoral. Y vamos a aprovechar esta circunstancia para hablar por ahí de algunos temas que no los tocamos habitualmente, porque la agenda agropecuaria, las más de las veces, se impone y, bueno, nos aleja de algunos temas que son muy interesantes charlar, abordar, a entrevistar a gente que por ahí no está siempre con nosotros. Vamos a hablar básicamente de 3 temas que tienen mucho que ver con el sector agropecuario, para los productores grandes, para los pequeños. Vamos a hablar, en primer lugar, vamos a llamar a Diego Santos, que es técnico del INTA Paraná, especialista en soja, porque se viene dentro de unos días, el 21 y 22 de septiembre, el sexto seminario de AgSoja, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, donde Diego Santos va a ser moderador de uno de los tantos paneles que va a haber. Va a ser moderador del panel que se llama Los Millennials de la Soja. Lo vamos a llamar para que nos explique qué es esto exactamente y también un poco cómo está la investigación en este cultivo tan importante para el país como es la soja, en la Argentina y en Entre Ríos en particular. También vamos a hablar, y presten atención y escuchen, ¿no?, los pequeños productores, de asociativismo, de cooperativismo, porque el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, acaba de lanzar, creo que fue en agosto, el mes pasado, una nueva resolución que se llama Renovar, y que el espíritu de esta resolución es simplificar, agilizar los trámites para todos aquellos pequeños productores que quieren asociarse, que quieren conformar una cooperativa. Hay algunas novedades sobre este tema, novedades que son interesantes para una forma de economía, la economía social que hay que defender, que hay que alentar, que hay que impulsar, sobre todo en momentos de crisis económica como el que estamos atravesando. Yo diría siempre, ¿no?, porque siempre es importante alentar el asociativismo, pero en estos momentos las cooperativas suelen formarse cuando hay crisis. Bueno, el INAES en este sentido trata de simplificar los trámites para conformar una cooperativa, que suelen ser muy engorrosos y que a veces ahuyenta a muchos productores que quieren trabajar en forma cooperativa. Sobre este tema vamos a dialogar con Emiliano Gómez Tutau, que es el coordinador en Entre Ríos del INAES, para que nos explique por lo menos los detalles centrales de esta resolución que, insisto, intenta simplificar y agilizar todo lo vinculado a la conformación de una cooperativa. El sector agropecuario entrerriano tiene una larguísima historia en materia de cooperativismo y por eso es fundamental tener en cuenta esta nueva resolución. Acérquense, escuchen bien, paren bien la oreja, porque Emiliano Gómez Tutau nos va a explicar de qué se trata esta resolución del INAES.
Y sobre el final lo vamos a llamar a Héctor Martínez, el gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, porque la Bolsa acaba de presentar una nueva página web de centrales automáticas, de centrales meteorológicas automáticas, con mucha información vinculada al clima, que es indispensable, fundamental para la producción agropecuaria. Me estoy apurando porque quiero hablar mucho con estos 3 entrevistados y por eso hoy seguramente vamos a aprovechar este espacio para sacarles el jugo a Santos, a Gómez Tutau y a Cachito Martínez. Un poquito de música y bueno, de inmediato lo llamamos a Diego Santos. La chamarrita entrerriana chiflaba en el pajonal porque un carpincho lloraba su prenda que era una flor, una carpincha mimosa que se llevó el cazador. Chamarra entrerriana, calma su dolor, no dejes sin canto su pena de amor. Chamarra entrerriana, calma mi dolor, no dejes sin canto mi pena de amor. Yo vi un carpincho llorando, la pena y la sin razón. ¿Por qué no habrá chamarritas que entibian el corazón? Es una pena, chamigo, la vida sin tradición. Chamarra entrerriana, calma su dolor, no dejes sin canto su pena de amor. Chamarra entrerriana, calma mi dolor, no dejes sin canto mi pena de amor. La chamarrita entrerriana se muere sin tu calor, hace el nido en tu alma, bien lejos del cazador. El frío del desarraigo no puede con el amor. Chamarra entrerriana, calma su dolor, no dejes sin canto su pena de amor. Chamarra entrerriana, calma mi dolor, no dejes sin canto mi pena de amor. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, lo anticipábamos a la apertura de Código Campo el día 21 y el 22. Esto es el martes y miércoles de la próxima semana, no de esta que se inicia mañana, sino de la próxima, 21 y 22, martes y miércoles. Se va a realizar una nueva edición, creo que es la sexta edición de el seminario de ACSOJA. ACSOJA, ustedes saben, es la Asociación de la Cadena de la Soja, la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja, que agrupa a todos los eslabones, a todos los actores de la soja, que es el principal cultivo en la Argentina. Es una cadena fundamental por 1000 razones, porque genera trabajo. Una vez lo escuché decir a un político santafesino en el 2008, cuando estaba el conflicto de la resolución 125, hubo un gobernador que le dijo a Néstor Kirchner que la soja era para su provincia lo que el petróleo era para la provincia de Santa Cruz. Un poco para identificar la importancia económica que tiene la soja, la cadena de la soja en el país. Y ya estamos en contacto, porque digamos, este seminario de ACSOJA va a tener varios paneles, se va a hacer en forma virtual, por supuesto. Se van a tocar prácticamente todos los temas. Hay un tema que me interesó por 2 motivos especiales. Primero, porque lo va a moderar un entrerriano, bueno, no es entrerriano, pero hace 20.000 años que está en Entre Ríos, que trabaja en el INTA Paraná, que es especialista en soja, además, y me llamó la atención mucho el nombre del panel. Se llama el panel Los Millennials de la Soja, y por eso ya estamos en contacto con quien va a ser su moderador el próximo 21 de septiembre a las 14:30 de este panel, que es Diego Santos. Diego, buenas
buenos días. Te iba a saludar, Buen buenas día. tardes. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Danilo, buen día para toda tu audiencia, un gusto. El gusto es nuestro. Y bueno, ¿qué son los millennials de la soja? ¿Qué es esto? Mirá, sí, un título llamativo. Es muy entrador. Sí, como vos dijiste, organizado por Axoja. De parte de la Asociación de la Cadena de la Soja, se le dio este título porque va buscando las nuevas generaciones. En este caso, convocados 2 investigadoras y 2 investigadores de distintas unidades del país, con temas atractivos, temas diferentes, todos relacionados con la soja, pero de una franja etaria que no es exactamente la nuestra, pero que sí andan alrededor de los 30, 40 años, todos chicos muy emprendedores y todos estudiantes de doctorado o postdoctorado, así que va a ser un gusto organizar ese panel. Ajá. ¿Qué temas, primero, quiénes son, te acordás quiénes van a ser los participantes de este panel, cómo va a ser la moderación y qué temas se van a tratar concretamente, más allá de la edad? Bueno, nosotros estamos siendo baby boomer, estamos ahí recién llegando a la 6ª década, pero bueno. Juventud acumulada. Son apenas unos años más pequeños que nosotros. Sí, unos años. Bueno, Danilo, mira, te comento, son 4 investigadores, 2 chicas y 2 muchachos, una colega de Tucumán, que trabaja en la estación Obispo Colombres y es parte de la Universidad Nacional de Tucumán, Pía Di Peto. Ella trabaja en manejo fitosanitario sustentable de cultivos. Vos sabés que es un tema interesante que es como proteger a los cultivos de algunas plagas sin usar químicos, sino usando extractos de otros vegetales que a ellos ya les dieron buen resultado en otros cultivos y lo están aplicando en soja con éxito. Están frenando enfermedades en soja con éxito usando extractos que incluso ya los tienen patentados desde Obispo Colombres, el experimental de allá. Así que bueno, es el primer tema a cargo de Pía. Después va a presentar su tema Bruno Rosso. Este chico es un investigador de la uva, es rosarino, pero trabaja en la uva, y algo parecido, efecto de comunidades microbianas asociadas a la soja y al intestino de la chinche verde sobre las defensas de la planta. Mira vos, la famosa chinche verde, que es la que tanto daño causa la soja, y en la que hasta ahora no hay otra que usar insecticidas de rango bajo, pero insecticidas al fin. Bueno, este chico está estudiando la manera en que el tipo de comunidades microbianas que hay en la chinche estimulan las defensas de la planta y permitirían, haciendo algún tipo de cultivo de esos microbios, tener una mejor defensa de la planta frente a las chinches, sin el uso. Así que bueno, voy al tercero, así no te lo hago muy largo. Después Emily López, es una chica que también está en Rosario, y ella está en Rosario, la anterior está en la UBA, está en Rosario y trabaja el tema de los carbohidratos solubles en el grano de soja. Ya aquí nos vamos al tema de calidad de grano de soja y los carbohidratos solubles, que es uno de los compuestos no tan estudiados en el grano de soja, que tienen que ver con la digestibilidad del mismo, y ella estudia la variabilidad que hay entre genotipos y en función del ambiente. Y el último, este chico lo conozco un poco más, Esteban Quijoe, él está en INTA Oliveros, por estar en INTA lo he visto frecuentemente. Esteban estudia el aporte de raíces en el tema de la fijación biológica. Vos sabrás que una de las fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Claro, que es prácticamente independiente de nitrógeno de fertilizante. Ella se arregla sola, ella fija el nitrógeno, pero nunca se vio qué pasa a nivel subsuelo, a nivel bajo del nivel del suelo, las raíces. Bueno, Esteban ha hecho un esfuerzo grande sacando tocones de tierra con raíces y estudiando cuánto del nitrógeno queda en las raíces y cuánto del nitrógeno aportan las raíces al grano, cosa que hasta ahora está realmente muy poco estudiada por el tema de las dificultades de trabajar con raíces. Este chico Esteban lo ha hecho. Así que 4 chicos jóvenes de lujo, con muchas ganas, y que van a presentar en 10 minutos cada uno, de forma resumida, sus experiencias
aportando a lo que es la agronomía y la calidad de la soja. Sí, y además temas que tienen que ver desde el punto de vista ambiental son muy interesantes. Totalmente. Porque hay una demanda muy fuerte, muy fuerte, y enhorabuena que así sea de parte de la sociedad, respecto de producir de la manera más sustentable. A veces la soja, el cultivo de soja, el manejo de soja, acaso sin demasiado conocimiento de parte de mucha gente, es condenado, es muy criticado, y me parece que este panel tiene que ver con el interés de los investigadores de buscar la forma más sustentable de producir soja en el país. Y te iba a preguntar, ¿cómo estamos en esta materia en Entre Ríos? ¿Qué de esto se está investigando? ¿Qué de esto se está aplicando en la provincia de Entre Ríos? Teniendo en cuenta que, por supuesto, la soja es un cultivo central. Y mira, en Entre Ríos se están haciendo, por un lado, decir que Entre Ríos tiene un 10% del área cultivada de soja nacional, menos del 10, un 8% del área cultivada. Afortunadamente te tengo que decir que el área cultivada con soja está estancada, no sigue avanzando, tanto a nivel nacional como a nivel entrerriano. Vos lo habrás visto en las estadísticas. Sí. No sigue avanzando la soja sobre los campos de menor calidad o sobre los montes, se ha estabilizado con un leve descenso. Eso, aunque no lo creas, es buena noticia. Sí, señor. Porque quiere decir que otros cultivos, maíz o pasturas, otros están ocupando lugares que antes ocupaba la soja, y la soja que se haga bien y no tanto expandirnos en superficie. Eso me parece importante, vos sabés. En Entre Ríos se está trabajando mucho con el tema de cultivos de cobertura para frenar un poco el uso de herbicidas. Exacto. ¿Viste? Eso ayuda mucho a que durante el invierno, en lugar de estar haciendo fumigaciones con herbicidas para tenerlo limpito y sin un yuyo, mejor hagamos algún cultivo verde que se mantiene vivo y que es útil y sirve para frenar malezas. Así que eso es. Por otro lado, también hay un grupo que trabaja muy bien en manejo integrado de plagas. Es algo difícil, algo con lo que se viene remando hace mucho, que es la gente de Crespo y de Paraná, de INTA Crespo y INTA Paraná, que también apuntan a la disminución en el uso de plaguicidas. Así que realmente se están haciendo esfuerzos en una provincia que no es principal en soja, claro, pero tiene su lugar importante dentro del panorama nacional. Sí, yo recuerdo hace ¿cuánto? 8, 10 años, quizá, corregime si no estoy, si me he equivocado, la relación entre la soja y el maíz a favor de la soja era de 7-1. Era horrible. Exactamente. Sí. Era horrible, porque además, yo siempre insisto, cada vez que me hago el ingeniero agrónomo y escribo algo sobre cultivos, digo, ojalá Entre Ríos fuera un mar de maíz, no de soja. Claro. No solamente por las ventajas agronómicas de una gramínea como el maíz, sino por la conversión del grano en carne de pollo, en carne de cerdo, en carne de vacuna, y donde Entre Ríos incluso se da el fenómeno increíble que hay momentos donde tiene que importar maíz para darle de comer a los pollos, ¿no? Entonces, esto que vos planteabas me parece fantástico, que se haya estabilizado, que se haya estancado el crecimiento del área sojera, es una muy buena noticia para Entre Ríos especialmente. Che, Danilo, mirá, un puntito más respecto que mejora eso que yo te presento, es que lo que es soja de segunda también viene creciendo respecto a soja de primera. Ajá. La soja de segunda en las últimas 3 campañas pasó del 28 al 37 y finalmente al 39% del área sojera. ¿Qué quiere decir que haya mucha soja de segunda y mejora respecto a primera? Que hay cultivos de invierno y después soja, trigo, soja, avena, soja. Ajá. Y eso siempre es mejor que una soja de primera en términos de uso del ambiente. O sea, el hecho de que soja de segunda aumente en porcentaje respecto a la soja total es una buena noticia también. Esa soja de segunda respecto de la de primera en términos de rendimiento es muy dispar. ¿Cuánto menos rinde una soja de segunda? Es menor, pero en el año la suma de cosechas de producido es mayor. O sea, estamos hablando de niveles de soja de primera que puedes hablar de 3.500, 3.700 hasta 4.000 kilos. Ajá. Y niveles de soja de segunda que andan en los 2.500 hasta 2.900 kilos. Pero no olvidemos que soja de segunda tiene previamente una cosecha de trigo. Claro. Y por lo tanto para el productor en la suma ese doble cultivo, además de ser
beneficioso para el ambiente en los lugares donde se puede hacer, es beneficioso, es también bueno para el bolsillo del productor. Claro. Te hago la última consulta. A veces los productores agropecuarios que siempre piensan con el bolsillo, bueno, todos pensamos con el bolsillo, pero los productores agropecuarios más todavía, sí. Voy a expresar un término popular, le pijoteaban a la fertilización en términos para la soja. ¿Eso ha mejorado en este último tiempo? ¿Se tiene en cuenta el sistema? O sea, no solamente el cultivo, sino la rotación de cultivo para mejorar la fertilización, o se le sigue escamoteando fertilización a la soja. Yo te diría que la soja que liga fertilizante es porque se aplicó el cultivo previo. Ajá. O sea, en estas situaciones de segunda, es como decís vos, a la soja en forma directa, salvo ponerle un chorrito de fósforo, dicho en términos populares, no se la está fertilizando demasiado, y eso se está reflejando en los niveles de rendimiento también estancados. Ajá. Estamos con materiales genéticos de mucha fuerza, con muy buenos motores, estas nuevas variedades de soja, y sin embargo nuestros rendimientos están chatos en los últimos años. La soja está pasando hambre. Realmente lo discutimos dentro de los grupos de investigación acá, con la gente de suelos, con Melchori, lo discuto con gente de otras unidades, Concepción del Uruguay, y está la clara que tenemos materiales potentísimos que nos entregan mejoramiento de mucho rendimiento, y los rendimientos no aumentan. Hay una especie de plafón en rendimientos, y cuando tiramos un poco de fertilizante en algún ensayo nuestro, vemos un batacazo para arriba. Ajá. O sea que la soja de alguna manera está pasando un poco de hambre, y en eso todavía hay mucho camino para recorrer. Ahora, me da la sensación que tiene que ver con una cuestión económica, y en todo caso quizá el Estado allí pueda incentivar de alguna manera que el productor diga, bueno, no, hay que fertilizar, lo que le saco al suelo lo tengo que reponer. De alguna forma me parece que está fallando el Estado allí, esta es una opinión mía, ¿no? En términos de incentivar al productor de que haga las cosas bien, como se hizo en su momento para cuidar los suelos, para que se hicieran terrazas, curvas de nivel, etcétera. Quizás sea el momento de empezar a pensar que la fertilización es indispensable para la sustentabilidad. Totalmente, Danilo. Yo creo que sí, en el Estado hay herramientas muy fuertes para incentivar o para desalentar determinadas prácticas a través de lo que aplica a los costos, ¿sí? Claro. Lo que aplica a los costos de los insumos como fertilizantes. Hay herramientas que podría utilizar de manera importante el Estado, incluso como estímulo, no tanto como castigo, sino herramientas de estímulo que tuvieron éxito en el tema de conservación de suelos y podrían tenerla en esto de la nutrición, de la fertilización de los cultivos. Así que en eso estamos de acuerdo. Ahora, recién decía que eso lo discuten, digamos, entre técnicos, con gente de INTA, de las experimentales, etcétera. Sí. Pero digo, yo no quiero entrar en cuestiones políticas por dos razones. Primero, porque no es tu rol hablar de cuestiones políticas, y segundo, porque mañana hay elecciones, tampoco podemos hablar mucho. Pero digo, los funcionarios, independientes de su partido, de si están en el gobierno, están fuera del gobierno, discuten, se acercan a interesarse sobre estos temas, o están lejos de la agenda, el tema fertilización puntualmente. Lamentablemente, Darío, mira, no hay problemas a nivel nacional que son de tal magnitud que yo creo que ocupa bastante la cabeza de los funcionarios, claro. Y por ahí la cosa se da más por la acción que hagamos desde los profesionales o desde las entidades de productores o desde los técnicos por instalar temas y por tratar de llegar a ellos. Uh-huh. Debería ser al revés, yo te entiendo, uno esperaría lo contrario, pero bueno, la realidad es esa, ¿viste? Que en la medida en que los que estamos interesados en el tema planteamos, damos difusión a los temas y tratamos de llegar a ellos, en ese grado va a avanzar un tema o se va a quedar. Exacto. Es así. Es así. Diego Santos, me encantó el título que me diste, La soja está pasando hambre, me pareció un muy buen título. Te agradezco Totalmente. Mucho, hemos repasado varias cuestiones vinculadas al cultivo de soja, la invitación para que el martes 21 de septiembre la gente se conecte yo creo que hay una inscripción previa
pero bueno, entrando en todos los links de Axoja, eso está. Es gratuito, así que... Es gratuito, bueno, hay temas para todos los gustos vinculados a la soja, pero insisto, de los millennials, por los temas y por los profesionales que van a disertar bajo tu moderación, me parece muy interesante. Así que la invitación está formulada. Te agradecemos mucho, Diego, que nos hayas atendido. Que tengas buen día. De acuerdo, Danilo. Un gusto y a disposición. Ahí estaba entonces Diego Santos, técnico del INTA Paraná y moderador de este panel, insisto, que se va a realizar el martes 21 de septiembre en el marco del seminario de Axoja titulado Los Millennials de la Soja. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA. Una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bueno, dejamos de hablar de la soja, ya lo escuchamos a Diego Santos, anticipándonos algo de lo que va a pasar, de lo mucho que va a pasar el 21 y 22 de septiembre en forma virtual, en este seminario de Axoja, de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina. Ahora vamos a hablar de productores más chicos, de productores cooperativos, y les pido por favor que presten atención porque hay novedades para la constitución de cooperativas. A veces uno a lo largo de los años siempre escuchó las quejas de muchos productores, insisto, de los más chiquitos, de las dificultades que era conformar una cooperativa. Bueno, ahora hay algunas novedades porque el INAES es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dictó una resolución que aparentemente, por eso vamos a hablar con los que saben, aparentemente simplifica, facilita varias cuestiones vinculadas a la conformación de una cooperativa, entre ellas, por ejemplo, el número de socios que debe tener,
Parece mentira, pero ahora con 3 personas ya se puede formar una cooperativa. Eso es lo que dice una resolución, o eso es lo que yo creo haber entendido de una resolución del INAES. Por eso ya estamos en contacto para que nos explique bien y nos desasne un poco con Emiliano Gómez Tutau, que es el coordinador del INAES en Entre Ríos. Emiliano, buenos días, bienvenido a Código Campo. ¿Cómo te va? Buenos días para vos y para tu audiencia, Danilo. Bueno, muchos productores, pequeños productores de nuestra provincia nos escuchan. Hay una resolución, creo que se llama Renovar, que apunta a esto que decía recién, ¿no? A la simplificación de los trámites, que a veces son muy engorrosos y a los productores lo cansan mucho. ¿De qué se trata, Emiliano, esto? Bueno, esta resolución Renovar es en el marco de lo que se venía planteando ya con la aceleración de trámites de lo que era la constitución de la herramienta que tiene el asociativismo en la Argentina y que tiene también un modelo de organización económica, ¿no? Como son las cooperativas, sin fines de lucro, pero en un sentido de organizar la fuerza de trabajo, la producción que tiene nuestro país. En Entre Ríos particularmente hay mucha experiencia y son buenas. ¿Qué sucedía? La mayoría de las veces esta no se llegaba o no se seguía este instrumento, esta forma de organización, porque terminaba siendo mucho más difícil organizarse en términos legales o en términos administrativos que organizarse para trabajar. Entonces, eso lleva un montón de impedimentos que en la vida fiscal, en la vida institucional, que tiene que ser subsanado con un Estado presente. Bueno, el INAES saca una resolución que se llama Renovar, desde la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, en agosto, con la idea, con algunas ideas concretas. La primera es receptar la tendencia internacional en materia de cooperativa y mutual, que esto tenía que ver con lo que vos mencionabas, que es reducir en algunos casos, en algunos rubros concretos, la cantidad de integrantes, segmentar el universo cooperativo y mutual, alivianar también esa carga burocrática de la que veníamos hablando para entidades más pequeñas, actualizar la normativa de cara al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene que ver con la reforma de ley que se ha dado en todo lo que son los tipos jurídicos, sociales, de la reforma 19, si no me equivoco, 550, de la ley de todo lo que es los tipos sociales y jurídicos para la producción, y optimizar los procesos internos del INAE, que también requerían de un nivel de agilidad, digitalizar esos procesos, darle transparencia y realizar una fiscalización más inteligente, o sea, lo que tenía que ver con seccionar secciones y segmentaciones que tenía que ver con estas nuevas formas de producción, sobre todo en el marco de una situación económica que está atravesando la Argentina con esta pandemia y con lo que sabemos en el marco económico que nos encontramos con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en todo ese marco se desarrolló esta resolución que a nuestros ojos, sobre todo los que venimos articulando con cooperativa y con experiencia en matriculación, nos parece que facilita un montón y agiliza un montón el proceso de la matriculación. Ahora, Emiliano, te iba a consultar. Vamos a suponer que yo quiero formar una cooperativa, me junto con 2 colegas, no sé, qué sé yo, supongamos que yo sea productor hortícola o apícola y quiero asociarme. Desde el momento en que inicio el trámite hasta que el INAES me da la matrícula, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasaba? ¿Cuál es la idea? Pasaba entre 1 año, 8 meses, 9 meses. ¿Y ahora? Ahora la idea es que sea un proceso mucho más ágil, que lo estamos arrancando a través del TAT, que es un sistema de trámite digital a larga distancia, que la idea es que sea en una semana tener algo provisorio ¿En una semana? A funcionar. Esa es la idea. Hoy por hoy no estamos llevando adelante semejante velocidad, pero la idea es contar con esa herramienta sin perder proceso de fiscalización, ¿no? Claro. Por eso digo, nosotros queremos acercarnos con las experiencias internacionales que hay, que no hay. El otro día tiré un ejemplo de un país, pero me dijeron, mira, ese no es el mejor ejemplo, así que no quiero tirar muchos ejemplos de países. Así que la idea es consolidar un formato argentino, ¿no? Claro. Pero para ponerlo en concepto, antes una cooperativa de trabajadores, la mínima para formarse,
era 6 personas, Sí. y rurales, digamos. Claro. Ahora es 3. Antes se necesitaba un curso de capacitación, ahora es optativo y no hace el kit de la cuestión. Se puede acompañar y se puede ir integrando en los procesos posteriores, ¿no? Después de la Constitución. Eso también te va cortando mucho tiempo. Norma para la Constitución la podemos unificar y las vamos haciendo automatizadas. Antes eran en simultaneidad con todo el proceso de constitución de la cooperativa, ¿no? Que tenía que ver con la institucionalización de la regulación conjunta de AFIP, INAE, reducción de trámite y código de acceso automático. Había todo un proceso que tenías que hacerlo de forma de papel, que ahora con el trámite formulario pro forma TAT ya estás cargado y lo único que haces es llenarlo. ¿Me explico? Sí. Las asambleas de autoconvocados para entidades pequeñas antes no existían, ahora sí se pueden hacer. O sea, te autoconvocás, como te decía hace un ratito, generás esa proyección de ánimos cooperativos y lo elevás a través del sistema y ya podés tener en muy poco tiempo un trámite provisorio para empezar a funcionar. Bien, y el tema de, por ejemplo, estoy pensando en una cooperativa de 3 personas, de horticultores, insisto, de apicultores, del rubro que fuere en materia de producción agropecuaria. Digo, se hacen asambleas, hay un presidente, ¿quién lleva los libros? ¿Cómo se maneja esa cuestión burocrática? Bueno, ahí es donde se empieza a generar esta discusión de la que te hablaba. Hay algunas experiencias internacionales. ¿Cuáles son los órganos por excelencia de gobierno y de asamblea y el de fiscalización? Son 3, digamos, que son los más importantes. Esos 3 están cubiertos por esas 3 personas. Ajá. Y a partir de ahí empieza una forma de cogobierno que de alguna manera está resuelta. Por supuesto que hay discusiones, pero está interpretado ese mínimo de 3 personas entendiendo esa cantidad. No sé si logré explicarme bien. Sí. No, yo te preguntaba esto porque, bueno, uno siempre cuando habla de, y sobre todo en el sector agropecuario, cuando habla de cooperativismo, bueno, inmediatamente surgen las grandes cooperativas, ¿no? La agrícola, la ganadera, que es cliente nuestro, así que vamos a nombrarla, que son, bueno, antiquísimas en algunos casos y son cooperativas muy grandes. Y por ahí hay un manejo que el pequeño productor, el emprendedor que sabe que necesita asociarse a otro para crecer, primero para subsistir y después para crecer, y mirar la economía con otra cara, por ahí dice, se frena porque dice, ay no, pero todo lo que tengo que hacer. Ese es el punto que me parece por ahí más complicado para que el pequeño productor se decida a formar una cooperativa. Bueno, por eso te decía hoy cuando arrancamos, el sistema TAT de trámite a distancia, que por supuesto no es... yo lo he hablado mucho con el presidente del IPSIMER, que es el Vasco Chemendi, que él tiene una visión, por supuesto, del cooperativismo que tiene que ver con la situación muchas veces de las cooperativas de nuestros pueblos de Entre Ríos, que, como todos sabemos, no llega el internet a todos lados, ¿no? Exacto. Entonces, estas cosas no te resuelven, eso está clarísimo, digamos, si no tenemos un Estado presente pensando en esas políticas. Y es cierto, digamos, esta resolución renovar es un proceso de discusión y está dentro de un plan estratégico que presentó el INAE, digamos, el presidente concretamente del INAE, que es Alex Roy, y él dice que tenemos que desarrollar un plan estratégico como en 3 etapas. Primero, un estado de situación, un estado de necesidades y un estado de deseos. Bien. Bueno, dentro de ese estado de necesidades, claramente, las necesidades, hay una que es un sistema de contrapeso, digamos, que tiene que ver con la institucionalidad, que es lo que vos decías, tenemos que tener mínimamente un consejo de administración que funcione, con asociados, un segundo que sea una sindicatura, y un tercero que esté con el voto, que esté generando esa tendencia. Bueno, este sistema de contrapeso está contemplado. Bien. Ahora, no está del todo resuelto
a través de un proceso de digitalización, el proceso de celeridad de la matrícula. Eso lo tenemos muy claro, Y estamos en el proceso de receptar ese esquema con una segmentación a partir de una matriz territorial de la Argentina, que pueden ser municipios, barrios y también, digamos, formas de producir, ¿no? Claro. O sea, desde las cooperativas de productores hasta las cooperativas de trabajadores. Exacto. En ese esquema queremos ir afinando el lápiz. Por eso decimos que este es un proceso, que esta resolución entra dentro de un proceso de organización de lo que es esta etapa en la Argentina, en el marco de la crisis económica y la salida de la pandemia. Bueno, por supuesto que queremos mejorarlo. Bueno, yo creo que es un buen inicio esta resolución de un esquema, de una filosofía de trabajo que es el asociativismo, el cooperativismo, que en mi humilde opinión tiene que ser alentada siempre, en momentos de crisis como pero también quizá en los momentos donde, bueno, las vacas engordan un poco y estamos un poco mejor. Emiliano, vamos a seguir charlando de este tema. Sí. Te digo la última cosita. Dale. Que me parece que es un valor para el cooperativismo y que tiene que ver con la idea de formación y certificación de saberes, que lo hemos aprendido nosotros mismos, ¿no? Que venimos de una experiencia del cooperativismo, el asociativismo de otro lado. Creo que lo fundamental para empezar a aportar construcción de políticas públicas que se fortalezcan es saber que no sabemos. Eso es fundamental para empezar a desarrollar y escuchar estas demandas que surgen, como vos decías, del pequeño productor, de ese campo que tiene una fuerza tremenda que hay que empezar a apostar. Seguro. La revolución no tiene color rojo, tiene color verde. Correcto. Bueno, Emiliano, te agradecemos mucho la atención. Ya nos está esperando en línea nuestro próximo entrevistado, así que te tenemos que despedir. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Emiliano Gómez Tutau, el coordinador en Entre Ríos del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA. Una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. 40 años impulsando el desarrollo agropecuario. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, seguimos en Código Campo. Vamos a hablar con el gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Ya está en línea, ya lo vamos a saludar, al ingeniero Héctor Martínez. Si yo digo Héctor Martínez, me van a preguntar quién es este Martínez. Ahora, si yo digo que estamos hablando ya en contacto con Cachito Martínez, todo el mundo sabe quién es. Cacho, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Danilo? Buenos días y gracias porque realmente me hace sentir más cómodo todavía. Buenos días para vos y tu audiencia. Bueno, Cacho, vamos a hablar un poquito de varios temas que tienen que ver con la bolsa de cereales. En primer lugar, nos enteramos ayer, gracias al área de comunicación de la bolsa de cereales, que
están estrenando una nueva página web de la red de centrales meteorológicas. Cuando digo están estrenando, me refiero a la bolsa de cereales. ¿De qué se trata, Cacho? ¿Cómo es este tema? Mira, nosotros estábamos soportándole una plataforma, digamos, en nuestra página para avisorar las 80, en un principio 100 centrales y hoy en particular 80 centrales, para verla de una determinada forma. Y hace más de un año que se viene trabajando y se dio a la luz precisamente ayer esta nueva página que es mucho más amigable, incluso no solamente para verla desde una tablet, una computadora, sino a través del celular, que la otra tenía eso complejo, digamos, que en la distancia, digamos, del tiempo había quedado relegada. Entonces hoy esta nueva página permite ver las centrales de forma mucho más amigable y con una cantidad de datos importante online, ¿no? Y desde el teléfono, porque hoy ya casi que no entramos a la computadora, ¿no? Toda la vida pasa por el teléfono, de modo que vamos a ver información de qué tipo de información vamos a encontrar ingresando a esta página, además, digo, de los datos de lluvia. Sí, lo que siempre arrojaron, digamos, nuestras centrales meteorológicas. Ustedes saben muy bien que de esas 80 centrales, 70 son básicas, y después explico qué es lo básico. Ajá. Y 10 son completas, y en esas completas tienen, digamos, mediciones de temperatura de suelo, de radiación solar, y específicamente de lo que hace a velocidad, intensidad y dirección del viento, que eso lo registra un anemómetro, ¿no? Ajá. Uno puede ingresar a esta nueva página, cliquear. Lo ideal sería, por supuesto, que lo va a pedir porque tiene una pestaña a la derecha. Ajá. Que se corre, se centraliza y se puede loguear, o sea, con una página, un email y una contraseña, registrarse, y a partir de ahí, cuando el usuario busca una central meteorológica determinada, va a desplegar todos los datos online que tiene esa central meteorológica. Ah, bien. Nuestras centrales están registrando los datos cada 10 minutos, o sea que se pueden fijar, por ejemplo, por decirte como ejemplo, un Crespo, deben fijarse si es el día de la fecha y el horario, por ejemplo. Uh-huh. Si es así, está actualizado esos datos, y ahí puede recorrer todo lo que está midiendo: temperatura, humedad, intensidad, dirección y del viento, la ráfaga de esos vientos. Ajá. En aquellas que están completas, y luego mide, por supuesto, lo básico, que era la parte de precipitaciones, la parte de humedad relativa, lo que hace a temperatura, el acumulado de precipitaciones, que lo registra en una semana, pero también se lo otorga en el periodo, digamos, del día que está recorriendo, si es que llovió. Ajá. La acumulación mensual y la acumulación anual, que eso no lo tenía el anterior. Claro. Y además, digamos, tiene una serie de iconos de cálculos y reporte que se puede cliquear y determinar a partir de allí lo que quiere cada usuario sacar de información. Bien. Y en este sentido, Danilo, la página hoy está abierta a todo socio y usuario, pero la pueden mirar en forma instantánea y no recorrerla como se hacía en algún momento de semanas o meses hacia atrás. Ah, bien. Cuando eso lo quieran hacer, van a tener que decididamente hablar con nosotros para darle esas autorizaciones o esos permisos. Bien, ¿y eso va a ser gratis? Sí, en la mayoría de los casos va a ser gratis, y si es alguien en particular específico, se hará un reporte de aquello que necesite. Digo, porque es información muy importante. Es muy valiosa. Y a la bolsa le cuesta mantener esto, ¿no? Pasa un poco por ahí. A ver, no queremos hacer un usufructo de esto porque no se trata de eso, pero bien sabés vos que estas centrales tienen un costo, digamos, de instalación, y no solamente de eso, sino de conservación de todos. Exacto. Los elementos para que estén vigentes en las mediciones que están teniendo, ¿no? Y la verdad que es una erogación importante en forma anual, y queremos sostenerla en el tiempo porque hay convenios y compromisos con privados, con Estado,
provincial y con universidades que tenemos que mantenerla en ese sentido, ¿no? Sí, no, y además hay una cuestión, ¿no? La bolsa de cereales en los últimos, yo diría, desde la existencia propia del ciber, ¿no? Hace casi 20 años, 17, 18 años, la bolsa de cereales es la que genera la información para que después el Estado mismo tome algunas decisiones, como por ejemplo declaraciones de emergencia sobre la base de la información que le brinda la bolsa. Y la bolsa esto no lo cobra, o sea que la generación de esa información es importantísima para incluso decisiones políticas que se pueden tomar desde el Estado. Cacho, te cambio un poquito, recién nombrabas acuerdos con las universidades. Hace pocos días firmaron también un par de convenios con Ciencias Económicas, si yo no recuerdo, no estoy equivocado, con la Facultad de Ciencias Económicas. Están en el total acierto, Danilo, y es con la Facultad de Ciencias Económicas, con el Departamento de Investigación, y para ponerle nombre a quien está responsable de esta gestión y ejecución de los reportes y desarrollos de temas que se va a hacer con esta facultad, es Gabriel Weidman y Lucas Urovich, y ya en hay un convenio marco y un convenio específico, y en este convenio específico ya se está trabajando, ya hay reportes que van a salir en breve, ya consensuado, por supuesto, con el Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales, y está basado inicialmente en lo que fue el último Censo Nacional Agropecuario para medir, digamos, la incidencia que tiene socioeconómica el sector agropecuario de la provincia de Entre Ríos. Va a tener una mirada, digamos, en ese sentido, con lo que hace sobre todo al aspecto de la población, y después el reporte que a partir de esta generación de los convenios específicos con la Facultad de Ciencias Económicas, sobre todo en lo que nos interesa al sector, que son los informes de las principales cadenas de valor que se articulan en nuestro territorio, ¿no? Y un análisis de lo que puede ser los valores, los precios de commodity agrícola, y después la carga impositiva, digamos, cómo afecta a las distintas actividades dentro del sector. Bien. O sea que es un componente bastante interesante como para desarrollarlo a lo largo de un tiempo también importante. Porque además el sector agropecuario lo que necesita es información. Más, por ahí se opina mucho, todos opinamos, y faltan los datos. Me parece que esto va en ese camino, y está bien que así sea, porque hay discusiones que se ganan desde los datos y no desde la opinión. Pasa por ahí, porque en muchas de las reuniones que hemos tenido, afortunadamente con el buen diálogo desde el punto de vista de instituciones como la nuestra y el Estado provincial, nunca uno puede consolidar una manifestación de una necesidad si vos no tenés un dato cierto, valedero, y con el propio peso específico como es esto, ¿no? Entonces uno puede hablar de la necesidad de un camino porque está sustentando una determinada cantidad de producción, o sobre todo del número de población atinente, digamos, a esa área. Entonces, yo creo que los datos son más que valederos para confrontar estas cosas, en el buen sentido, ¿no? Sí, seguro, claro. Se nos está terminando el programa. Te consulto lo último, Cacho, vinculado a cómo ven desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos esta campaña de granos gruesos. Sobre todo, bueno, yo soy un defensor a ultranza del maíz. Me gustaría saber cuáles son las expectativas de siembra, de maíz primero, pero también de sorgo, que venía el año pasado, tuvo un gran auge, de soja. Hace un rato hablábamos con Diego Santos, nos decía que en los últimos años viene como estancada el área de soja, lo cual no es mala noticia, sobre todo para una provincia como Entre Ríos, que necesita más gramíneas. ¿Qué mirada tienen de estos tres cultivos, básicamente? En ese sentido que vos lo planteaste inicialmente, nosotros estamos viendo el maíz en particular, que va a ser un área similar, un poquito por encima. Esto es preliminar, con la consulta de nuestros colaboradores, pero por encima de lo que fue la campaña pasada, en un 4 o 5%, eso estaría por encima de las 400.000 hectáreas, tanto en maíz de primera como de segunda, ¿no? Si vos lo consultás por ahí, algunos distribuidores específicos en la comercialización de la semilla, están indicando algunos que van mucho más de ese porcentaje, digamos, de venta. Entonces, indicaría por ahí, ojalá sea así, que la superficie sea mayor, y yo creo que estas últimas precipitaciones ha permitido, y con estos días que se avecinan, digamos, como buenos climáticamente,
creo que va a permitir reiniciar una superficie importante, ¿no? ¿Y sorgo, en sorgo es cierto que no hay semillas? Pasó algo por el estilo. Había expectativa, no sé si aquella expectativa de lo que fue la campaña pasada en cuanto a superficie, pero si estaba pensando el productor en cumplir con esa superficie cerca de las 100.000 y pico de hectáreas, como fue la campaña pasada, se iba a ver y se va a ver con ese inconveniente. No hay semilla, digamos, como para cubrir esa superficie de 100. O sea que va a haber una disminución, lamentablemente, a consecuencia de una faltante de semillas de sorgo. Vos sabés que me extraña este tema porque el año pasado no, este mismo año, en alguna nota que le hicimos a algún representante de Randa, que es uno de los semilleros principales en materia de sorgo, ellos venían sosteniendo que iba a haber un crecimiento de área, producto básicamente de las compras que está haciendo China desde el año pasado ya. Me sorprende que esta imprevisión en términos de semilla, ¿no? Yo no sé si comentarlo en el sentido que te lo voy a decir, pero se planteó en todos los semilleros ese crecimiento, porque veían que podía pasar por ahí. Pero de lo que estamos hablando es de una calidad de semilla, que aparentemente no dan, digamos, los parámetros normales como para sacarla al mercado. Bueno, cortito, Cacho, ¿qué pasa con soja? Si hay expectativas en girasol, un cultivo que yo siempre digo está casi en extinción en Entre Ríos, y me olvidaba del arroz, que es fundamental en la provincia. El girasol, no hay todavía una definición concreta, pero vamos a hablar de la misma superficie prácticamente de lo que fue la campaña pasada. La verdad que sería más que interesante, yo siempre lo digo, y vos lo marcás recién, de que ese cultivo gane en mayor superficie en nuestra provincia, que en un momento fue importante, ¿no es cierto? Sí. Porque, a consecuencia de qué, porque los valores están firmes, el mercado internacional está firme en cuanto al aceite, y daría, digamos, como para cerrar una rentabilidad importante en el girasol, y el año pasado fue muy bueno esa producción. Y con respecto a soja, creo que va a estar dentro también de los números de lo que fue la campaña anterior. Bien. Si hay una disminución, sería, digamos, una disminución a consecuencia de que ganó en superficie el maíz, que esperemos que así sea. Claro. Y la de segunda va a estar definida precisamente por el área final que tengamos de trigo, que hasta ahora está dentro de las áreas previstas de lo que fue la campaña pasada, y viene, digamos, con una performance realmente de muy buena a buena, digamos, en cuanto a los lotes como están, ¿no? Bien, ¿y en arroz lo último? Y en arroz... ¿Tiene ya estimaciones? Está planteada una superficie similar a lo que fue la campaña pasada, pero por ahí en el tema de presas y de baños de algunos establecimientos que toman agua de río, va a estar complicado. Lo ven complicado. Claro. No está definido, lo ven complicado, y estamos ya prácticamente a las puertas de comenzar una siembra. Sí, es así. Cachito Martínez, un gustazo como siempre hablar. Seguramente nos vamos a ver en algún momento pronto, porque esto de la pandemia hace que algunas reuniones que tuviéramos con asiduidad antes de la pandemia estén suspendidas. Sobre todo para gente que está grandecita como nosotros. Gracias, Cacho. Bueno, te agradezco inmensamente el espacio que siempre nos da. Un fuerte abrazo, Danilo. Que tengas buen día. Lo escuchábamos al ingeniero Héctor Martínez, conocido en todo Entre Ríos por su apelativo Cachito. Si decimos que es Héctor Martínez, insisto, la gente se va a preguntar quién es. Cacho Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, nos brindó un panorama completísimo en términos de lo que se viene en materia de granos gruesos, y también dándonos detalles de estos acuerdos que firmó la Bolsa con la Facultad de Ciencias Económicas, y de esta nueva página web de las centrales meteorológicas que tiene la Bolsa. Se nos terminó el tiempo, amigos. Bueno, llegamos ajustadísimo al final del programa. Gracias por la atención, gracias de verdad. Nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.
Gracias. Gracias.